Por esas razones, voy a considerar fundada la petición de la defensa de levantar la presentación periódica. El señor ya no va a tener la obligación de presentarse periódicamente. Voy a mandar aviso a la unidad de medidas cautelares. Sin embargo, con la finalidad de... Entonces, adelante, defensor, por favor. Muchas gracias, su señoría. Bueno, una vez que ya hemos podido estar al tanto de los antecedentes en cuanto a la imposición de la medida cautelar, pues hago de su conocimiento que se le impuso el día 30 de enero del 2023 la medida cautelar de presentación periódica a mi representado, toda vez que se le vinculó por un delito contra la salud. En esa misma audiencia, señoría, se procedió en el debate de las medidas cautelares y en ese momento la representación social estableció las premisas por las cuales consideró que debía establecerse la presentación periódica. Estas premisas fueron las siguientes: que se tiene ubicado el domicilio del investigado. Otra es que era la menos lesiva, la medida solicitada en aquella audiencia, y que no le perjudicaba a su persona. Enseguida la defensa, que en aquel entonces tenía a su cargo la representación del señor, manifestó que no existía oposición en cuanto a la solicitud de la Fiscalía de esa medida cautelar. Asimismo, el juez determinó, pues bueno, en virtud de lo que dijo la defensa, consideró que era procedente esta medida cautelar bajo las consideraciones vertidas por la Fiscalía. Entonces, a partir de esa fecha, 30 de enero del 2023, mi representado ha estado dando cabal cumplimiento a todas y cada una de las presentaciones periódicas mensuales, sumando hasta este momento 20 presentaciones periódicas en lo que va del proceso. Asimismo, desde su vinculación a proceso, hasta el día de hoy, mi representado ha acudido a todas y cada una de las citaciones que le ha realizado este honorable órgano jurisdiccional, sumando asimismo un aproximado de 10 comparecencias. Por lo que tenemos que el señor juez ha dado cumplimiento en al menos 30 ocasiones a las obligaciones derivadas de este proceso judicial. Ahora bien, por lo que hace a la variación objetiva de las condiciones que fueron tomadas en cuenta, es preciso mencionarle que mi representado, pues bueno, le ha impactado una crisis económica que le ha restringido mantener su estilo de vida, por lo que ya no le fue posible seguir habitando inclusive en el domicilio que se señaló inicialmente, siendo él ubicado en la calle Nicolás de los Garza, Nuevo León. Asimismo, mediante un escrito llegado por el propio investigado, se le informó a esta autoridad en fecha 29 de septiembre del 2023 que el domicilio que ahora iba a estar en condiciones de habitar se encuentra en la calle municipio de Apodaca. Se dio aviso de esta circunstancia y bueno, no fue necesario que se fijara una audiencia para verificar tal circunstancia. Así las cosas, señoría, en vista de aquella crisis económica que mi representado ha estado sufriendo y que lo ha mantenido bajo los efectos de la misma, y dada la distancia del domicilio que actualmente habita, que dicho sea de paso se encuentra en los límites con el municipio de Pesquería, Nuevo León, es que pues ya no es posible considerar en este momento que al señor José no le afecta en su persona esta medida cautelar. Pues al encontrarse sometido a la misma, señoría, se encuentra restringido de su plena libertad personal al encontrarse obligado a acudir una vez cada 30 días a presentarse ante la autoridad de supervisión. Esto pues indudablemente le genera gastos en su bolsillo. Asimismo, le limita de hacer sus actividades
laborales de una manera plena. Y pues bueno, ya que esto al señor le rebajan el día cuando falta al trabajo para acudir a esta presentación periódica, además de que pierde el derecho a acceder a estos bonos de desempeño, como es el de bono de puntualidad, bono de asistencia. Entonces, señoría, esto indudablemente le está generando una afectación en la economía a mi representado. Asimismo, en ese orden de ideas, señoría, y dado que mi representado ha dado cumplimiento cabal a todas las situaciones que se le han realizado en el presente proceso jurisdiccional, yo tanto las presentaciones ante la autoridad, la unidad de supervisión de medidas cautelares, y tanto a las situaciones de audiencias. Y sumando estas más de 30 comparecencias, señoría, y sin ninguna omisión en ningún momento, pues bueno, es que muy respetuosamente se le solicitaría que tuviera bien revocar la medida cautelar que le fuera impuesta al señor, tomando también en cuenta que en ningún momento se ha establecido una necesidad de cautela, lo cual, pues bueno, hace innecesaria la aplicación de una medida cautelar. Sabemos que solo se pueden aplicar o solo son procedentes siempre y cuando exista una necesidad de cautela, la cual, señoría, derivado de los antecedentes, no consideramos que exista en este momento, ni siquiera para garantizar la comparecencia del señor José. Eso, toda vez que, le reitero, ha sido muy cumplido el señor. En ese orden de ideas, sí, es que se reitera esta solicitud de que se revoque la medida cautelar y, pues bueno, se toma en cuenta esta variación de manera objetiva de las condiciones. Señoría, es cuanto. Gracias. Adelante, fiscal. Sí, su señoría. Bueno, en primera instancia, advierto ahí alguna contradicción en cuanto al domicilio que dice ya habita el hoy acusado. En razón, su señoría, de que en el escrito que me fue corrido traslado el día de hoy, que fue presentado por el propio abogado, habla de un domicilio en la calle en Pesquería, Nuevo León. Y ahorita acaba de mencionar que es un diverso domicilio en Apodaca, Nuevo León, donde entonces eso sí me causa pues extrañeza en un primer término y creo que ahí hay algún tipo de contradicción y pues evidentemente no nos da la certeza de cuál sería el domicilio que efectivamente se encuentra habitando el hoy imputado. Bueno, por lo que hace su señoría, quiero hacer referencia a que lo que acabamos de escuchar por parte del defensor particular, de que refiere que el hoy acusado se encuentra restringido de su libertad, restringido de su plena libertad personal, así lo menciona. Bueno, en primera instancia, pues es evidente que debe de existir algún tipo de restricción, pues él mismo se encuentra dentro de un proceso penal, se encuentra en seguimiento de un proceso penal, que por cierto, también vuelvo a hacer el llamado, como lo hice en una audiencia pasada, que se acerquen para verlo de una posible terminación anticipada al imputado. No se han acercado, no han acudido, pero bueno. Volviendo aquí al tema, debemos de recordar que el imputado se encuentra precisamente en calidad de procesado, hasta que no sea dictada en su momento, después del proceso, de que se termine todo el proceso, una sentencia y la misma quede ejecutoriada. Entonces, en la medida cautelar, en este caso, precisamente, tal y como lo refirió el abogado, desde un principio se señaló que era la menos lesiva para el caso del hoy imputado. Seguimos considerando que sigue siendo la menos lesiva la presentación periódica. Y máxime que se autorizó que fuera una vez al mes. Entonces,
no consideramos que sea ni excesiva, ni que se encuentre, como dice el abogado, restringiendo su plena libertad personal, puesto que si bien es cierto, le exige que se presente ante el órgano de revisor de medidas cautelares. Lo cierto es que tampoco le impone cierta hora, ¿verdad? Y puede ser esto, o sea, no puede ser tomado como un agravio hacia su defenso, en razón de que es una obligación. Siento que el alegato del abogado es en el sentido de decir, ya acudió 30 veces y hay que premiarlo porque ha acudido a todas. Bueno, pues es que es su obligación acudir a todas y las veces que sea necesario. Así lo marca el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, que es su obligación mientras dure el proceso. Le vuelvo a repetir, si este proceso se ha alargado, precisamente es porque han hecho uso de su garantía de defensa, de llevar una defensa adecuada, y por las mismas estrategias de los abogados, el proceso se ha alargado en demasía. No ha sido por culpa de esta fiscalía. Entonces, las veces que ha tenido que comparecer, pues evidentemente se ha alargado el proceso ya se hubiera terminado, pero se ha tenido que alargar por esas cuestiones, simple y sencillamente atendiendo al derecho y garantía de defensa del imputado. En ese sentido, consideramos que no existe eh, eh, ninguna eh, medida, que la medida cautelar que se encuentra vigente no es excesiva. Consideramos que es precisamente la idónea, la proporcional al delito que se cometió. Estamos hablando de que el delito merece una pena de 4 a 7 años de prisión. Entonces, en razón de eso, es lo lógico que la persona, que el imputado se encuentre precisamente reportándose cada vez que sea necesario. Sobre todo, ahorita lo vuelvo a repetir, eh, refieren un domicilio en un escrito, incluso en un municipio diferente al que están ahorita señalando. Eh, la credencial del lector con la que se identificó el imputado al inicio del proceso marca incluso otro domicilio en Guadalupe, Nuevo León. Entonces, primero tuvo en Guadalupe, Nuevo León, luego el domicilio en Industria San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Luego ahora acaba de referir el abogado en Pesquería, Nuevo León, perdón, en Apodaca, Nuevo León, y el escrito que refieren, que presentaron el día de ayer y con el que me corrió un traslado dice Pesquería, Nuevo León. Entonces ya estamos hablando incluso de domicilios diferentes en lo que lleva el proceso, en 2 años. Es decir, ha estado cambiando constantemente de domicilio. Eso cuando menos aparece, que es lo que tenemos aquí dentro de la carpeta de investigación, según los registros con los que tenemos. Eh, por lo que hace al alegato, en el sentido de que se le rebajan los días o que pierde bonos, la realidad, su señoría, es que no existe alguna constancia o algún dato de prueba que el abogado haya corrido traslado a esta fiscalía como para poder, que pudiera ser tomado en cuenta más allá de un alegato dicha circunstancia. Es decir, en este sentido, la fiscalía no tenemos el dato de dónde se encuentra trabajando el imputado y si este alegato que acaba de referir el abogado defensor es cierto o puede ser corroborado de alguna manera. En ese sentido, señora, creo que no es válido el razonamiento o la petición en el sentido de que cese una medida cautelar. La Fiscalía continúa solicitando que prevalezca la medida cautelar en el mismo sentido de la que ya fue impuesta en diversas audiencias, su señoría. En ese sentido, pues solicitamos que prevalezca la medida cautelar y que se tome en consideración la situación que acabamos de referir en cuanto a los diversos domicilios que se han estado señalando. 4 domicilios en lo que va del proceso, en los 2 años que va del proceso, y por ahí
un poquito lo incierto de saber si el domicilio en el que ahora habita el imputado es Apodaca o es Pesquería, puesto que en el escrito que ellos mismos presentaron y que fue firmado por el abogado dice Pesquería Nuevo León, y hoy en la audiencia acabamos de escuchar que se refiere que se encuentra en Apodaca. ¿Es cuánto, señor? Gracias. Adelante, defensor. Muchas gracias, señoría. Pues bueno, en primer lugar, señoría, yo creo que es necesario recordar que a mi representado le asiste el principio de presunción de inocencia. Asimismo, señoría, el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro al establecer que debe de considerarse el principio de el criterio de mínima intervención, más al establecer estas medidas cautelares, así como la necesidad de que en verdad sean necesarias, valga la redundancia, para garantizar, quiero pensar que el riesgo que aduce la representación social, pues se trata de bueno, trata de garantizar la comparecencia de mi representado en el proceso, el cual es la finalidad de la medida cautelar. Entonces, bueno, me haré cargo primero en cuanto a lo de los domicilios, señoría, como se estableció en el alegato inicial, pues bueno, este domicilio se encuentra entre los límites de la ciudad de Apodaca, Nuevo León, y el municipio de Pesquería. Inclusive, señoría, le manifiesto que bajo los principios de lealtad y buena fe, hay unos recibos de servicios fijos que establecen que el domicilio se encuentra en Pesquería y otros establecen que se encuentra en Apodaca. Sin embargo, señoría, esto no pone en duda la ubicación del domicilio y mucho menos la existencia del mismo. Además, alega la representación social la existencia de 4 domicilios diversos. Efectivamente, uno es el que aparece en su credencial de elector, el cual en un principio no fue señalado como uno de los domicilios de mi representado. Únicamente el que se señaló es el domicilio ubicado en la calle en San Nicolás de los Garza. Posteriormente, mi representado informó a este órgano jurisdiccional que tenía la necesidad de cambiarse al domicilio ubicado en la calle. Y cuando da este anuncio o este aviso, efectivamente, él estableció que se encuentra en Apodaca, Nuevo León, la colonia. Sin embargo, señoría, cuando me solicita mi representado que haga esta solicitud y que la eleve ante usted, pues bueno, me comparte un recibo de energía eléctrica en el que también aparece que es el domicilio en Apodaca, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Sin embargo, señoría, tengo un recibo de gas, del servicio de gas, que establece ser en Pesquería. Consideramos que esta inconsistencia entre el municipio en donde se encuentra el domicilio, pues bueno, no es suficiente para poner en duda la existencia del mismo, dado que se encuentra la misma calle y el mismo número. Es decir, se encuentra muy cerca también de la división entre los municipios, por lo cual es muy probable que se trate de una confusión territorial nada más, pero de ninguna manera pone o viene a dar duda de la existencia de ese domicilio. Además, señoría, de que se informó de ese domicilio desde hace casi un año, ¿sí? Por lo cual, aún considerando que exista duda en cuanto a la existencia, pues no pone en riesgo la comparecencia de mi representado ante el proceso en este órgano jurisdiccional. También refiere muy respetablemente la Fiscalía que no existe una restricción a la persona. Sin embargo, señoría, pues es innegable que la necesidad y la obligación que se le impuso de ocurrir una vez cada 30 días ante la autoridad de supervisión, pues bueno, de manera innegable
consiste o constituye más bien una limitante a su libertad personal, porque ese día únicamente tiene que pensar en acudir a esa presentación periódica, lo cual interrumpe sus actividades diarias también. Entonces, el alcance que tiene esta restricción va mucho más allá que el simple hecho de trasladarse y presentarse ante la autoridad. Sabemos que en la mayoría de los trabajos aquí en Nuevo León, y bueno, también los que no tienen un rango jerárquico muy alto dentro de alguna empresa, como lo es mi representado, pues bueno, se encuentran sometidos a esta asistencia diaria y sabemos, señoría, no es, de hecho yo creo que sería un hecho notorio que en todos los trabajos se dan un bono de puntualidad y asistencia y la asistencia no se va a encontrar completa si mi representado tiene que dejar sus actividades laborales para poder acudir a esta presentación periódica. Y sí, señoría, sí se le impone un horario a mi representado para acudir. Tengo entendido que es desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde cuando él tiene que acudir, lo cual concurre exactamente con sus horarios laborales. Innegablemente se va a tener que salir de sus actividades para poder hacer esta comparecencia. Ahora bien, establece que como procesado dentro de este asunto, pues mi representado en automático se le debe de imponer esa medida cautelar. Sin embargo, señoría, solo es posible establecer una medida cautelar si en realidad es necesario. Si no es necesario, como se ha venido desprendiendo todo este tiempo de las actuaciones y de los registros, pues entonces no subsiste la necesidad que, le digo, en ningún momento se ha establecido cuál es o por qué esa necesidad de tenerlo que someter a esa medida cautelar. No son las medidas cautelares para ponerse en todos los procesos, sea cual sea el delito o la gravedad, sino únicamente cuando existe una necesidad de cautela, como lo establece nuestro código. Y tampoco se está alegando que sea la menos lesiva la medida cautelar, ni, ni que tampoco sea excesiva. Aquí lo que se está alegando es que no hay necesidad de imponer ninguna medida cautelar. Eh, en ese sentido, señoría, considero me he hecho cargo de las manifestaciones vertidas por el Ministerio Público, por lo cual únicamente me queda reiterar la solicitud muy respetuosamente de que se revoque la medida cautelar de mi representado a fin de ya no afectarlo más en su persona, dado que en este momento se encuentra garantizada la comparecencia dentro del proceso. Eh, ¿Sería cuánto, señoría? Muchas gracias. Gracias. Abogado, ¿qué le recomienda a su representado? ¿Que él nos dé su punto de vista o que con lo que usted ha dicho es suficiente? Esto con la finalidad de concederle el uso de la voz al fiscal para que se haga cargo de lo que usted nos ha dicho y también de lo que diga su representado, si es que usted está de acuerdo en que nos haga manifestación. Gracias, señoría. En aras de no perjudicar su situación, yo le recomendaría a mi representado no realizar alguna manifestación en este momento, salvo que él mismo lo considere necesario. Pero esa es mi recomendación en ese sentido, señoría. Gracias, señor. Usted puede comentar con su abogado si quiere, decreto un receso para que comente con él sobre la pertinencia de aclarar algún punto o darme alguna información, para que el fiscal se pueda hacer cargo de sus manifestaciones o las del abogado y las del abogado. ¿Usted está de acuerdo con el abogado en guardar silencio o quiere platicar primero con él? Necesito que habilite el micrófono, perdón. Ahí, ya se lo habilitaron. Perdón, disculpe, señoría. No estoy totalmente de acuerdo con mi abogado, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Adelante entonces, fiscal, por favor. Bueno, su señoría, por parte de la Fiscalía es prácticamente en el mismo sentido. El abogado defensor refiere que los domicilios que señaló están entre los límites de Apodaca y Pesquería, dice, incluso señala literalmente muy cerca
de la división de ambos municipios. Aquí la cuestión es que, le vuelvo a reiterar, mediante el escrito que él mismo firmó y presentó el día de ayer, aparece un domicilio en la colonia en Pesquería, Nuevo León, colonia Los en Pesquería, Nuevo León, y el día de hoy acaba de decir que es otro domicilio en colonia en Apodaca, Nuevo León. Son colonias diferentes, son municipios diferentes. Refiere que existe otro recibo de un servicio diferente, el cual no nos corrió traslado, no sabemos de la existencia de ese otro recibo, que tiene el domicilio precisamente de pesquería. Señoría, en realidad consideramos que ni siquiera está acreditando realmente la certeza del domicilio con los documentos con los que nos corrió traslado y con la dualidad en cuanto a que si se trata de una colonia u otra o un municipio u otro. Es decir, no tenemos ni siquiera la certeza de en cuál de los dos municipios o en cuál de las dos colonias va a habitar o se encuentra habitando el imputado. En ese sentido, consideramos que definitivamente el alegato, en el sentido de que ha cambiado de domicilio, lo acaba de corroborar el mismo abogado, en el sentido de que en su credencial de elector tiene otro domicilio totalmente diferente a incluso al que habitaba antes del que habita actualmente. Entonces sí estamos hablando de 3 domicilios diferentes en un espacio de 2 años, y estamos hablando de que no hay certeza del domicilio que acaba de referir por lo que acabo de señalar. Su señoría, volviendo al tema que dice que se pierden los bonos, que todas las empresas dan ese tipo de... la verdad, su señoría, es algo que no se encuentra ni siquiera algún dato de prueba en el que pudiera especificar alguna carta de una empresa. Vamos, ni siquiera sabemos en dónde trabaja el imputado, como para tener la certeza de que si está laborando o no. Y evidentemente, él haciendo su derecho, estando en su derecho de guardar silencio, pues tampoco nos quiere aclarar si trabaja para alguna empresa, si trabaja para algún particular o para algún otro patrón. Entonces tampoco tenemos ni siquiera esa certeza de que los alegatos que se han estado haciendo pues sean correctos o ciertos, porque no existe algún antecedente, o cuando menos no nos fue corrido traslado ninguna situación, ningún antecedente, ningún dato de prueba en el que pudieran justificar a un poco de lo que acaba de señalar el abogado defensor. Considero, señoría, esta fiscalía considera que en ningún momento se transgrede el principio de presunción de inocencia, simple y sencillamente, como se ha venido manejando con este sistema de justicia, es que precisamente esto, la medida cautelar eh, es una medida precisamente cuya finalidad es tener ubicado y tener localizado que la persona se esté reportando, precisamente para que no pueda o no vaya a sustraerse del proceso. Consideramos que el hecho de haber comparecido 20 o 30 veces, pues precisamente esa es su obligación en razón de la medida cautelar que se le ha impuesto. Y eso no es un indicativo de que ya no lo vaya a seguir haciendo o que ya se vaya a sustraer del proceso, señoría. Eso no es ningún indicativo, puesto que está dando cumplimiento a una obligación que se le impuso. Consideramos que efectivamente esa medida cautelar cumple con los principios de la mínima intervención, y consideramos que es una medida cautelar idónea y proporcional precisamente para el caso del delito que se está por el que se le está llevando a cabo el proceso, que es el de contra la salud. Y como hemos referido, la penalidad, incluso en caso de ser sentenciado, pues no alcanzaría ni siquiera posiblemente beneficios, pero bueno, eso lo veríamos más adelante.
En ese sentido, su señoría, creo que se reunieron los requisitos que señala el 154 para la procedencia de la medida cautelar. Consideramos que por parte de esta fiscalía lo correcto es que prevalezca dicha medida cautelar, señoría. Es cuanto. Gracias. Bueno, eh, debo de considerar lo siguiente, abogados. El artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que las decisiones, las resoluciones sobre las medidas cautelares debe de establecerse la vigencia de la medida. Debo de entender que tal vez el juez que dictó la medida cautelar que impera contra el señor juez ha de haber establecido la vigencia del procedimiento o alguna temporalidad. Eso lo desconozco porque nadie lo explica, pero debo de partir de este artículo por lo siguiente. El Código Nacional, al establecer una obligación del juez de establecer una vigencia de la medida cautelar, necesariamente se refiere a una temporalidad. A una temporalidad, entonces, ¿esto qué implica? Que las medidas cautelares pueden ser revisadas en cualquier momento, ¿por qué? Porque son temporales, no son de manera definitiva. Considerar las que van a imperar durante todo el procedimiento, esto las haría inconvencionales o inconstitucionales, porque no pueden estar vigentes durante todo el procedimiento. Incluso esto se corrobora con los criterios de la Suprema Corte de Justicia, donde nos establece que la prisión preventiva oficiosa puede revisarse una vez que concluyan 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas cautelares no pueden ser durante todo el procedimiento. El procedimiento puede tardar más tiempo. Entonces puede revisarse en cualquier tiempo. ¿Por qué comento esto? Porque el defensor hace, desde mi punto de vista, una postura conteniendo que han variado las condiciones por las que se impuso la medida cautelar y a la temporalidad por las consecuencias laborales, patrimoniales que le causa a su representante. Eso es lo que alcanzo a advertir. Lo hace por estas dos circunstancias. ¿Qué pasa con estas posturas del abogado? Primero, sobre la variado las condiciones, dijo que el juez puso la presentación periódica a partir de que era la menos lesiva para la persona, que no le perjudicaba. Y supongo que, pues, obviamente, el presupuesto pues, está vinculado. Pero eso fue lo que dijo. Y sostuvo, la defensa no se opuso y por eso la decretó el juez. El fiscal no sostiene que esto no haya sido así, sino que hay una causa para decirnos cuál fue la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad. Por el contrario, desde mi punto de vista, también se manifiesta sobre este tópico. Sí, es la menos lesiva, no le causa agravio porque pues, es para garantizar su presencia. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias que imperaron para la toma de la decisión? Bueno, creo que ni siquiera la penalidad, porque no se hizo alusión a eso, que el juez haya tomado en cuenta penalidad, circunstancias del domicilio, porque eso no se hace referencia. El fiscal lo trae a colación como un punto para que ahorita se tome en consideración para decidir si debe de continuar o no la presentación periódica. A partir de que en el INE tiene un domicilio, cuando en el momento que es detenido proporciona su domicilio, y debo de entender que es el que se corrobora, y ahí es ese segundo domicilio. Y se dice que son 4 domicilios porque ahora en esta solicitud se hace alusión a una misma calle con 2 colonias en 2 municipios distintos. Pero eso no fue el factor que tomó el juez para imponer la presentación periódica. Eso no fue factores. Entonces, propiamente no estamos ante
un cambio de circunstancias personales o circunstancias que haya tomado en cuenta el juez para imponer la presentación periódica por la vigencia del procedimiento. Porque no, ¿qué cambió? ¿Qué es la menos lesiva? Pues no ha cambiado. Y además, considerarla menos lesiva no es porque sea la primera en el listado del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la lesividad va a depender de las circunstancias personales de cada quien. A una persona le puede perjudicar ir a hacer la presentación periódica, más que estar en resguardo domiciliario con ciertas modalidades. ¿Por qué? Porque en una, la persona está obligada a acudir ante la autoridad y esto normalmente lo hace en días y horas laborables, con afectación a su trabajo. Y en la otra, quien debe de acudir a verificar si está en resguardo domiciliario en una temporalidad, por ejemplo, nocturna, es a la autoridad y no a la persona. Y entonces no necesariamente por estar en un primer orden, en un listado, quiere decir que esa sea la menos lesiva. Eso no tiene que ver con un orden. O sea, al contrario, tiene que ver con las circunstancias personales, económicas, laborales, etcétera, de las personas. Las medidas cautelares no se imponen por la gravedad de los delitos. Eso es incluso inconstitucional e inconvencional estar hablando de eso. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares más bien se refieren a las circunstancias personales de cada quien en el contexto de ser sometido a un procedimiento por una vinculación o por una imputación. Y entonces, a partir de ese contexto individual, se determina el riesgo de sustracción, el peligro para las personas, para la sociedad, el peligro para la investigación, etcétera. Pero bajo un contexto. Entonces, desde mi punto de vista, no hubo absolutamente nada que se hubiera demostrado para que se determinara eso. Pero yo no me puedo meter a eso porque fue una decisión que tomó el juez y que debió haberse impugnado. Yo no puedo meter a esas circunstancias de verificar, bueno, si era necesario, no era necesario, etcétera. No, yo lo que tengo que entonces aquí analizar es si para este momento es necesario que la persona esté sometida a una medida cautelar. ¿Y por qué? Por la temporalidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución no establecen una temporalidad para analizar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. No hay. No se establece, por ejemplo, que para la prisión preventiva sean 2 años y que para la presentación periódica 6 meses o para resguardo domiciliario 50 días, etcétera. No se establecen temporalidades, sino únicamente se hace para los efectos de la prisión. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las demás medidas cautelares no son revisables por cuestión de temporalidad o por cuestión de afectación, porque eso es lo que sucede cuando se establece 2 años para revisar la prisión preventiva. Es la afectación a un derecho de las personas, en ese caso la libertad. Y el legislador pasó por alto los demás bienes de las personas, ser incluso juzgados dentro de 1 año. El artículo 20 constitucional dice, las personas deben de ser juzgadas en el plazo máximo de 1 año. Para no irme a la distinción que hace, es el plazo máximo que se establece. ¿Y quién debe de vigilar que esos plazos se cumplan? Pues un juez. El fiscal sostiene que muchas audiencias, debo de entender, de esas 10 que dijo el defensor, pues son atribuibles a la defensa. Por alguna razón, lo desconozco porque nadie me ha explicado por qué se han diferido 10 veces una audiencia o por qué se han celebrado 10 audiencias. Nadie explica eso. Y estoy impedido para ir a revisar qué es lo que está imperando. Pero lo que sí es cierto es que no hay debate que sean 10 audiencias y que se han postergado y la mayoría, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía, son atribuibles a la defensa. Ahora,
Esto justificaría que deba de prevalecer la presentación periódica, porque no hay ninguna razón, desde lo que se me ha explicado, que se haya puesto esa presentación periódica en un primer momento. Justificaría que la persona que ha acudido desde la primera vez que se le impuso la presentación periódica, 20 veces, dijo el defensor, aproximadamente 20 meses, y que ha acudido a todas las audiencias, que sí, es cierto, de acuerdo a lo que dice el fiscal, algunas se han diferido o en la mayoría por parte de la defensa. Pero eso es atribuible al juez. Yo no puedo estar permitiendo como juez que se difieran las audiencias nomás porque la defensa dice. No, porque hay límites. El juez es rector del procedimiento. Más bien, es atribuible al juez desde mi punto de vista. Atribuible estar tomando decisiones de permitir que los abogados posterguen el procedimiento. Porque eso no va con el principio que me obliga a juzgar a la persona en un año máximo. Entonces, el juez es el rector y esto es atribuible realmente a un juez desde mi punto de vista, a mí como autoridad. Bajo esas premisas, lo que debo de ponderar es si esta presentación periódica de 20 meses revela que la persona deba de seguir bajo esa medida cautelar. Hay un factor que nos dice el fiscal, el domicilio. No tenemos certeza del domicilio y lo entiendo razonable. Sí es correcto lo que dice el fiscal. Entiendo razonable que haya una incertidumbre. No que sean 4 domicilios. Es una incertidumbre. Porque sí es lógico lo que dice el defensor. De que los servicios establezcan una colonia distinta o un domicilio distinto y más si están en esas cercanías. Eso sí es lógico también. Pero al margen de eso, la persona ha revelado 20 firmas periódicas sin ningún retraso. 10 audiencias que ha sido citado, ahí ha estado. ¿Eso revela que la persona se va a sustraer de la acción de la justicia en este momento? Pues desde mi punto de vista lógico, no. Por más que esas direcciones tengamos esa incertidumbre, desde mi punto de vista, la persona no quiere sustraerse de la acción de la justicia. El defensor habla de que hace un año se dio un cambio de domicilio. Bueno, si la persona se hubiese querido sustraer de la acción de la justicia, la lógica indicaría que ni para qué da aviso, ni para qué hace una promoción como el día de hoy, de pedir que se le cancele la presentación periódica por los impactos económicos. Ahora, es cierto lo que dice el defensor, el fiscal, porque el defensor no hace alusión a un documento. No hay prueba documental o de alguna otra naturaleza sobre el descuento de los bonos o de los premios de puntualidad de asistencia, ya sea por mes, semana, quincena o catorcena, como le paguen a la persona. No hay prueba de eso. Pero la lógica indica lo siguiente, que si la persona falta, aun cuando esté justificado, porque debe de cumplir en un procedimiento penal con la firma, ese día no le van a pagar. La lógica eso indica. Porque le van a pagar por el día laborable, no por el día que no trabajó. Y lo que indica la lógica, incluso en el ámbito jurídico, es que no se lo van a tomar en cuenta ese día como una inasistencia injustificada, sino como una inasistencia justificada para efectos de no correrlo, no contabilizarle las 4 faltas o más para cesarlo de su empleo, pero no para que se le pague. Y eso tiene un impacto económico en la persona. Tiene un impacto económico en la persona, más allá de si tiene bonos o no los tiene. Pero sobre todo, crea un impacto en la persona distrayéndolo de la cotidianeidad, de las cuestiones ordinarias. Eso es acertado. Quiero considerarlo así.
bueno, no de querer considerarlo. Esto se obtiene de la interpretación de la lógica de las medidas cautelares. Las medidas cautelares en este sistema no se imponen simple y sencillamente a la persona para tenerlo localizable y tenerlo sometido al procedimiento. Al contrario, el principio de mínima intervención indica que la persona no necesita ninguna medida cautelar, salvo que se justifique. No partimos de la inversa. ¿Por qué? Porque entonces el legislador hubiera contemplado que siempre se le va a imponer una medida cautelar a la persona que es vinculada al procedimiento. Y esto es desacertado. No se les debe de imponer. Se debe de garantizar y privilegiar que las personas se enfrenten a los procedimientos en libertad. Y ya si la persona no entiende que está sometida a un procedimiento, incumple con las asistencias, audiencias o alguna otra circunstancia, se le impondrá la medida cautelar, pero no antes. Por esas razones, lo que considero es que con el lapso que ha pasado, están hablando el defensor que va más de 1 año, 6 meses, porque dijo que el 30 de enero de 2023 fue cuando se le impuso la medida cautelar. Entonces va más de 1 año, 6 meses. Esto permite analizar la revisión de la medida cautelar a través del comportamiento de la persona que ha adoptado al cumplir con las medidas cautelares y el desarrollo de las audiencias. Esto permite considerarlo. ¿Por qué? Porque ha revelado que es capaz de comprender que debe de estar siempre en contacto para el procedimiento, más allá del domicilio que haya esta incertidumbre de dónde se ubica, Por esas razones, voy a considerar fundada la petición de la defensa de levantar la presentación periódica. El señor ya no va a tener la obligación de presentarse periódicamente. Voy a mandar aviso a la unidad de medidas cautelares. Sin embargo, con la finalidad de garantizar que la persona esté siempre bajo localización, va a tener el término de 3 días hábiles, primero, para hacerle llegar al fiscal los comprobantes de los domicilios de los servicios que ha referido y fotografías del inmueble, de la fachada del inmueble y su georreferencia. ¿Para qué? Para que el fiscal tenga certeza de dónde se ubica y pueda pedir a la unidad de medidas cautelares o a quien considere pertinente la corroboración de ese domicilio. Esto con esa finalidad. Y segundo aspecto, debe de tener siempre un teléfono, un correo electrónico para efectos de notificación. Siempre. Cada vez que lo cambie o lo deje de utilizar, tiene que avisar por conducto de su abogado o él mismo que ha cambiado el domicilio para efectos, el medio de localización para la notificación, teléfono o correo electrónico. Esto, desde mi punto de vista, garantizará que la Fiscalía puede hacer los actos de investigación que considere pertinente para poder solicitar incluso que se imponga ya sea esta misma medida cautelar u una distinta, porque el señor debe de comprender que todavía está sujeto al procedimiento y que aun cuando pase un tiempo mayor a lo que dice la Constitución, bueno, se le puede imponer una medida cautelar si se justifica, pero no sin justificación alguna. Estas son las determinaciones que considero necesarias tomar, dada la temporalidad de más de 1 año y medio de la medida cautelar de presentación periódica. Se va a mandar oficio a la unidad de medidas cautelares para decirle que ha cesado esta obligación, con independencia del que se envió ya para justificar su inasistencia del día de hoy. Fiscal, como son 3 días hábiles, después de esos 3 días hábiles voy a conceder a usted otros 3 días, simple y sencillamente para esto, para que nos comunique si cumplió el señor o no. Si no nos comunica dentro de los 3 días hábiles siguientes, voy a entender que sí cumplió y usted estará en libertad de hacer los actos de investigación que considere pertinentes. La omisión de esa comunicación dentro de los 3 días siguientes de estos aspectos que he considerado va a facultar al fiscal a pedir la revisión de la medida cautelar, porque el señor omite dar cumplimiento al domicilio, a identificar el domicilio. Entonces, eso sería un factor.
para, desde mi punto de vista, verificar qué es lo que sucede. Y esto garantizará que estas circunstancias de localización se resuelvan dentro de un plazo razonable, prudente de 6 días hábiles aproximadamente, 7 días hábiles, que es lo que va a estar imperando sobre esto. Si fiscal se le comunica, no es necesario que nos avise, pero ya de usted después de ese plazo podrá promover lo que considere pertinente si su policía no puede dar con el domicilio o la unidad de medidas cautelares no puede verificarlo, emite la unidad de medidas cautelares una opinión de que la persona sí se puede sustraer de la acción de la justicia, en términos del artículo 174, bueno, pues usted podrá venir de nueva cuenta. Y si le comunican, no es necesario que nos avise, pero eso queda a su arbitrio fiscal. Espero haberme dado a entender para no crear alguna confusión. Entonces, señor, hasta aquí, ¿ha comprendido las obligaciones que he establecido para comunicarle al fiscal, ya sea por conducto de usted o por conducto de su abogado? Así es, su señoría, así es, en efecto, claro que sí. Defensor, ¿alguna precisión que requiera o alguna visión que tenga sobre lo que se ha determinado en esta audiencia? No, su señoría, está muy claro todo, todas las determinaciones y las acataremos en sus términos. Bien. Fiscal, ¿algo que considera que deberíamos de precisar para esta audiencia, por favor? Bueno, únicamente en cuanto a al lugar de trabajo, no me quedó claro, señoría, si el señor tiene trabajo o no, Bien. y en dónde trabaja. Defensor, ¿quiere comentarlo con su representado sobre la posibilidad de que nos diga dónde está laborando? Señoría, le solicitaría que se impusiera como una de las obligaciones que usted ya determinó, informar dentro de esos 3 días a la Fiscalía para efecto de poder generar la certeza de que tiene el trabajo a través de alguna carta laboral o algún comprobante de ingresos y que quede más establecido, señoría. Es cuanto. Fiscal, ¿estaría de acuerdo entonces que incluyamos que dentro de esos 3 días hábiles también se justifique o le hagan llegar cuando menos el domicilio de la empresa y la empresa, el nombre de la empresa o del patrón para que usted pueda verificar estas circunstancias? Sí, señoría, se lo agradecería. Bueno, entonces esta también es una obligación, señor. Claro que sí. Muy bien. Entonces, eso es en lo que se va a determinar. Que tengan una buena tarde. Igualmente, su señoría. Siendo las Muchas 14 horas gracias. con 48 minutos, finaliza la audiencia.